Nos acompaña en esta oportunidad un amigo de este espacio, un gran intelectual ampliamente conocido en la opinión pública nacional por sus libros, sus cátedras universitarias y sus frecuentes participaciones en los medios de comunicación, debido a su capacidad para siempre aportar ideas y soluciones a los problemas que se ven venir. Además, el doctor Belarminio Ramírez Morillo ha sido dirigente político importante de varias organizaciones, asesor gubernamental, y tiene una experiencia que nos permite a nosotros siempre quererlo tener para escuchar sus pareceres, sobre todo el ámbito político, pero también el ámbito social, y sobre cómo está discurriendo la vida de los partidos, las aspiraciones presidenciales, cómo anda el país y el liderazgo del presidente Luis Abinader, en qué momento está, si está subiendo, si está bajando, si está estancado, si tiene posibilidades o no de terminar exitosamente. Con todos esos temas vamos a hablar con él, y son temas que además él los trata permanentemente en los distintos medios. De manera que quédese ahí y verá al final si lo que le estoy diciendo es cierto o no. Doctor Belarminio Ramírez, ¿cómo está usted? ¿Se le ve bien? Usted parece que en Asua trajo la fuente de la eterna juventud. Es posible, y cuando me junto con usted me veo mejor, porque Daniel Goleman dice que hay personas con las que uno tiene una empatía natural, y el hecho de verle y conversar, la ecología emocional de uno florece. Y hay el caso opuesto, personas que con uno verla uno recibe un impacto negativo. O sea que estoy bien, y cuando estoy sentado con usted en este programa me pongo mejor. Muchas gracias. No puede usted negar que es un hombre del ámbito político. Su simpatía y empatía siempre están presentes. Vamos a comenzar por su vida intelectual. Hace unos meses que no veo en los estantes de las librerías y bibliotecas textos nuevos suyos, a pesar de que hemos tenido mucha borrasca políticas y hemos tenido un gobierno que no ha sido muy analizado desde el punto de vista de expertos como usted. Últimamente mi producción literaria ha sido para Amazon, Kindle Amazon, porque ya no estoy muy interesado en los libros impresos. Del 20 para acá he producido 6 textos que están en Amazon con muy buena acogida a nivel mundial. Estoy precisamente ahora muy enfocado en lo que es un estudio de la conducta política, de la cultura política dominicana, y sobre todo del ADN de los líderes emergentes. Emergentes. Los nuevos. Porque a mí me preocupa mucho lo que pueda pasar después de Luis Abinader. Porque es que estamos en el ciclo, en el estadio de la antipolítica y de la desafección. Y esa ola de pensamiento está ganando mucho terreno, y el desinterés de la ciudadanía hacia lo público, incluyendo la política, incrementa. Entonces pudiéramos venir con un ciclo de liderazgo, con un déficit de empatía social muy alto. Y hay muy poca gente en América Latina que está viendo eso, pero que es porque no tienen ojos para verla. Pero a mí me dio los ojos para hacer esa observación, como dice Daniel Goleman. Y estoy muy enfocado en lo que va a venir, pudiera suceder después del 2028, si no comenzamos ahora tomando los correctivos y adelantándonos a las consecuencias. Hay quienes piensan que el doctor Leonel Fernández podría regresar, precisamente porque quienes están mostrando su esperanza de ser electos para las candidaturas presidenciales de sus respectivos partidos son novicios en la política,
y la gente siempre quiere como tratar, manejarse con personas experimentadas, con experiencia. En política, Balaguer decía que todo es posible. Ya. Pero ahora estamos viendo a profundidad y a distancia. Leonel es el liderazgo con más experiencia que tiene la República Dominicana y es el más intelectual. Pero es que tiene un negativismo muy alto. El enemigo de los políticos, el adversario de los partidos, el peligro de la democracia es la abstención, es el desinterés y es la apatía. Si queremos cuidar la democracia, y debemos hacerlo, porque donde la democracia colapsa, lo que viene es la tragedia en sentido general. Nosotros tenemos que trabajar una renovación del liderazgo y tratar de hacerlo vinculante al nuevo cerebro social, al nuevo sentimiento social. Y los académicos tenemos una tarea muy grande al respecto, siempre y cuando, porque le he sacado en cara a esos muchachos y muchachas que se están poniendo en la escena, que ellos se mantienen distantes de la gente que piensa mucho. Entonces yo les recuerdo a ellos y les enrostro que la grandeza de Balaguer, Bosch y Peña Gómez, que fueron los líderes que lograron que más académicos se pusieran en ello, de verdad, estaba en que ellos escuchaban a los académicos y sin prisa. Entonces yo tengo que ejercer una influencia en el liderazgo joven para que ellos entiendan que tienen que ir por el conocimiento, por lo racional, que ellos en vez de estar calibrados y enfocados solo en like, en impactos en redes, tienen que ir a conversar con el liderazgo comunitario, religioso, obrero, sindical, productivo, profesional, en fin, sí. Y desde ahí producir la noticia empática, porque todavía queda en la sociedad lo que es un liderazgo natural del tejido social, y que si ellos no lo rescatan por falta de visión, porque lo que le está faltando es visión, entonces el sistema puede quedar en el aire y ahí es la antesala del colapso. Bueno, la verdad es que la humanidad, no solo nosotros, vive una especie de periodo, de etapa anti-intelectual. Lo intelectual no se aprecia, más bien se considera, con aquella expresión de las muchachadas, que ¿para qué te sirve eso? Pero es un error. ¿Para qué te sirve leer un libro de 500 páginas? Porque la sabiduría y el conocimiento sí. En el estudio, cuando uno observa, por ejemplo, ¿por qué China se está posicionando como la primera potencia económica mundial? Voy a decir algo que la mayoría de la gente de este país no sabe. En China, en todos los pueblos de China, cuando termina el año escolar, hay un día después de terminar el año escolar donde los bachilleres son evaluados en las universidades, toman el examen de admisión el mismo día. Yeah. Y en cada pueblo organizan una cadena de autobús, una caravana. Y hay pueblos que son hasta 200 y 300 autobuses en parques. Y ese día lo declaran día no laborable. Y el pueblo sale a las calles de pedir a sus bachilleres que van a ser los futuros médicos, ingenieros, maestros que los van a ayudar. Entonces ahí está el éxito de China. O sea, el conocimiento es lo que está posicionando a Asia. Y nosotros vamos en caída porque nosotros aquí nos gusta mucho la imitación, el burto, imitando lo mal hecho, porque esta es una sociedad que inclusive el entretenimiento de la gente se ha ido calibrando y enfocando en lo negativo, no en la buena práctica. Y el liderazgo y los académicos, tenemos un reto grande, pero que debemos asumirlo, no montarnos en la onda, que es lo que está haciendo la mayoría. Ahora, si esos jóvenes que andan detrás de la candidatura presidencial de sus respectivos partidos le dan la espalda a lo que prima en la sociedad, ¿usted cree que van a ser aceptados? Lo que pasa es que ellos se han ido colocando de espalda al conocimiento por ignorancia. Porque, por ejemplo, yo tengo conversación directa con varios de ellos. Ellos me buscan. Ellos, por ejemplo, ven este programa y no descarto que 2 o 3 de ellos
Y minutos después me estén escribiendo diciéndome que quieren conversar conmigo, porque yo he asumido académicamente la misión de ser un ente útil al sistema democrático en la transición a ese liderazgo colegiado competente, a ese liderazgo más allá de la política partidaria que necesita el nuevo orden, la nueva sociedad. Entonces, ellos es porque no lo saben la mayoría, pero ellos tienen deseo, tienen voluntad, tienen experiencia de Estado la mayoría, tienen buena imagen, pero deben entender que necesitan círculo íntimo donde el conocimiento esté por encima del bulto y del allante, que esté por encima el conocimiento y la esencia de lo que los expertos en marketing llamamos la simulación empática. Porque mi preocupación es que el liderazgo que se está forjando en este tiempo se apoya en la simulación empática. O sea, los expertos en marketing le diseñamos un guión. Tú quieres que te perciban como humilde y sencillo, pues te llevamos a hablar con una ancianita, a beberte un café donde el ancianito, a cargar el niño, a asistir a los que tienen algunas enfermedades, y eso se difunde en las redes, se le pone publicidad, entonces ya creamos una imagen de que tú eres sensible sin serlo. Entonces, eso es un engaño. Dice el periodista José La Luz que los expertos en marketing político lo que hacen es enseñarle a mentir a los políticos. Porque el marketing tiene mucha culpa de ese déficit, de esa crisis de confianza que hay en la democracia. La responsabilidad mayor la tiene el marketing. Entonces ahora yo voy en contra del marketing y estoy planteando un neuromarketing, pero con una acción y una agenda que ellos la focalicen en los actores sociales, no en el bulto, porque ya la gente sabe cuando le mienten y por eso la mayoría de la población no le está dando seguimiento a lo que ellos hacen ni a lo que ellos dicen. Las noticias políticas en República Dominicana, don Bienvenido, cada vez impactan menos. Yo que hago los análisis semanales, evalúo cómo impacta Abinader, cómo impacta Leonel, Danilo, Hipólito, los que fueron presidentes y los que aspiran. Y el impacto de ellos cada vez es menor, van en caída y van impactando solo en círculos de fanáticos de ellos que le dan me gusta y comentan todo lo que ellos dicen sin entrar en la razón de la sustancia. Pero los políticos creen, y algunos expertos en mercadeo, no voy a decir marketing, en mercadeo político le hacen creer que todas las personas que leen sus informaciones en las redes es porque están con ellos. Y que dicen me gusta y es mentira, porque tienen nicho, corchón, sí, de gente que automáticamente cuando ese político sube algo le llega una notificación a su celular. Exacto. Inmediatamente le da me gusta, pero no lo están leyendo. Para favorecer al amigo que le envió. Entonces montan todo un entramado, sí, para sacar dinero, entonces van hacia una democracia ficticia. Qué terrible tener una opinión pública ficticia, porque eso hace muy difícil establecer cuáles son los criterios más o menos verdaderos de la opinión pública. Es difícil, pero el verdadero estudioso de la psicología social y de la sociología política lo identifica. Porque, por ejemplo, yo estoy monitoreando a todos los precandidatos. Yo diario leo todo lo que ellos suben y voy haciendo una auditoría diaria del contenido y del impacto de ellos. Yo identifico que cuando ellos están subiendo algo, la mayoría no captan a una sola persona nueva, sino es el mismo grupo, y mi deber es decírselo. Que ellos lo que están siendo es engañados y están haciendo una campaña que no está conectando con ese 70 y pico % de la población que no tiene nada que ver con los partidos políticos. Pero a ellos mismos les gusta lo que se llaman el sonido. Sí, pero que no solo el sonido, el entramado que se mueve detrás, porque el marketing es un negocio y la comunicación también. Y se organizan unas estructuras que lo que hacen es sacar dinero y que ellos no tienen ninguna preocupación sistémica. Eso es un beneficio insensible social que están teniendo. Yo recuerdo una vez en el siglo, que teníamos las encuestas Gallup Internacional, e hicimos una encuesta donde un político muy conocido
salió muy a ras de tierra. Y él fue a mi oficina, me protestó, me reclamó, me dijo que él era un político de una gran cantidad de años y que era muy conocido. Sin embargo, ahí aparecía como poco conocido y muy poco aceptado para la candidatura presidencial por su partido. Pero al final me dice lo que era la esencia de lo que él quería decirme. Tú me has tumbado mis recaudaciones. Exactamente. Entonces las encuestas la arman, la publican y ponen números para recaudar dinero. Porque es una bolsa electoral. Sí, además hay una estrategia. Por ejemplo, yo soy un consultor y yo tengo una empresa de estudios de mercado. A mí se me acercó, por ejemplo, en la campaña del 20, un senador que yo asesoraba y me dijo, profesor, fue a mi casa, pero no encontraba cómo decírmelo, porque yo soy una persona muy recio, muy correcto, muy cuadrado, como dicen los ingenieros. Pero al final la soltó, mire, profesor, yo necesito que usted me ayude, porque es que en las mismas encuestas que usted me está haciendo yo pierdo. Pero yo tengo unos periodistas muy populares, me dijo los nombres, que están en los programas más fuertes de la radio, que si usted me autoriza para que usemos el logo de Ramírez Marketing Consulting, para toda la semana hacer una encuesta, publicar una encuesta que no se hizo. Yo no, nada más lo miré y le dije, yo quiero que usted se vaya de mi casa. Y ahora mismo usted y yo vamos, la amistad entre usted y yo se pierde porque usted me está pidiendo a mí que yo destruya lo que es mis 40 años de vida profesional, lo que es mi gloria y mi inmortalidad, todo lo que yo tengo. ¿Cómo usted me propone una cosa así? O sea, entonces, la mayoría de las encuestadoras lo que están haciendo es eso. Ellos llegan a un acuerdo con un candidato, con un proyecto, con un grupo económico y comienzan a publicar números. Los estudios dicen una cosa, pero los números que publican son otros. Porque de esa forma ellos influyen en lo que se llama clima de opinión pública. Correcto. Y crean una impresión de que tienen un posicionamiento que no tienen. Y al final, la última encuesta, cuando llega la hora cero, entonces la firma le dice, esa no pueden cambiarla. Esa hay que publicarla como sale para ellos cuidarse. Pero ya se prestaron al negocio durante 2 o 3 años. Bueno, y ahí hubo un juego ganador-ganador, porque todos ganaron. Todos ganaron. Profesor, vamos a una pausa comercial para continuar con esta entrevista con el profesor Belarminio Ramírez Morillo, un académico que además es un ciudadano distinguido de Asua. Profesor Belarminio Ramírez, ese es un tema, como decíamos antes, muy peliagudo, porque parecería que forma parte de la naturaleza de la actividad política y de los políticos. Y estoy recordando que ya Ortega y Gasset, hacía muchos años, decía que el político es un actor que está permanentemente sobre las tablas desempeñando un personaje, el que él quiere. Sí, la política es actuación, es puesto en escena. Sí, pero el actor en los tiempos griegos era una personalidad falsa, por eso las máscaras. Para el elector le es muy difícil entonces capturar las ideas del político y saber hasta dónde sus promesas, su visión de la vida, su visión de la sociedad se corresponde con un auténtico pensamiento y no él está, como dicen ahora, dándole sonido para sencillamente ser popular, y si llega al poder ahí él hace entonces lo que él verdaderamente cree, y por eso algunos políticos cuando llegan a la presidencia nos sorprenden. Lo que pasa es que han venido utilizando la actuación para manipular. Sí, correcto. Pero la actuación se utiliza científicamente para crear empatía. Porque como dice Daniel Goleman, vivimos unos tiempos
donde el cómo tú dices las cosas es más importante que la cosa misma. Correcto. Entonces tiene que haber un entrenamiento en actuación y puesto en escena para que las marcas, los productos, los candidatos aprendan a decir las cosas y mientras la dicen logren conectar con una población que no quiere inclusive que le hablen el tema político. El gran reto hoy es hacer política en la antipolítica. Por eso los expertos hablamos de lo que es una imagen integral, un marketing integral. Lograr que una persona se dé a querer por lo que no quieren saber de la política, siendo esa persona política. Entonces, ese es el giro que estamos dando, pero que la mayoría no lo entienden aquí porque siguen en el viejo guión repetitivo, un grupo de gente detrás, un grupo de dirigentes alardiendo, aplaudiendo, o sea, algo que la gente desprecia y no quiere ver ni escuchar. Hay que darle un giro al plan y hay que cambiar la estrategia. Hoy, sobre todo en las campañas, es un espectáculo. Sí, pero un espectáculo a veces es un espectáculo de mal gusto. No de ideas. Hay que convertirlo en un espectáculo con una esencia y una sustancia, un relato, un buen relato. O sea, porque uno puede, por ejemplo, poner un político a que en su agenda de acción política deje entrever que es una persona que cuida a la familia, que cuida el medio ambiente, que estimula el deporte, sin decir que lo hace, en el relato y la puesta en la escena. Porque lo que más persuade hoy, con mayor eficacia, es lo que la gente perciba sin que se lo digan. Pero lo que usted nos ha dicho con mucha claridad hoy es que es muy difícil que nos demos cuenta si ese relato es auténtico o no. Yo recuerdo el caso del doctor Jorge Blanco, que fue el primer político post-Trujillo que, digamos, hizo una campaña sostenida en encuestas y en un mercadeo político. Después los documentos que uno vio que se hacían para la campaña, que nunca salen, ¿verdad? No pueden salir porque son secretos, y enviaban al candidato a buscar a través de encuestas qué quiere el pueblo, qué desea el pueblo, qué necesita el pueblo según la voz del pueblo. Entonces venía el candidato y presentaba eso que usted llama el relato, que antes llamábamos el discurso, lo presentaba como las ideas del candidato. Pero no eran tales. Él no la asumió. Él no la asumió una vez en el poder. Pero el proceso de investigación era correcto. Eso es lo que se hace. Sí, pero había ahí una falsedad de origen. Porque si usted va a buscar a decir, ¿qué usted quiere? Yo quiero un pantalón negro, y después usted sale diciendo, yo voy a darle pantalones negros a todos los dominicanos, cuando usted dice, no, eso no es lo que yo voy a dar. Entonces la crisis de confianza que tiene la política hoy tiene que ver con ese engaño reiterado. Pero eso sigue. Sí, pero ahora va a seguir en menor proporción porque ya la gente no cree fácilmente. Hipólito ha sido un político impresionantemente honesto cuando le conviene. Y por ejemplo, él decía a la sociedad civil, le decía, ustedes quieren ir a la política, váyanse a los barrios a cargar muchachitos. Pero era correcto el enfoque y fue el que menos se dejó engatusar de la sociedad civil en su gobierno. Pero hay una cosa, don Bienvenido. Para usted engañar a alguien y confundir a alguien, tiene esa persona que escucharle. Mi preocupación es que una mayoría en crecimiento, cada día escucha menos a los políticos. Porque sabe quiénes son. Bueno, entonces si no lo escuchan, se están blindando para que no le engañen, y ahí que está la muerte de la democracia. Entonces hay que hacer un rediseño, una reingeniería de las marcas, de la forma de comunicar y de hacer política, para que esa mayoría de la población abra la mente y quiera verle, quiera escucharle. Entonces por eso yo planteo que el 2028 no es solo elegir un gobierno, el 2028 es también un juicio a la partidocracia que puede morir en el 2028 y puede quedar sepultados los partidos políticos si no entienden el desafío que hay de por medio.
Porque si la abstención en el 2028 sigue creciendo, los partidos habrán muerto. Y entonces eso tiene consecuencias muy fuertes en los países de América Latina. Al día de hoy, por ejemplo, en el PLD hay varios precandidatos, en el PRM hay uno, y en el PRM hay una gran cantidad. Hay 10 ahora mismo. Y en la Fuerza del Pueblo es que solo hay uno. Ahora, ninguno de nosotros conocemos qué piensan esos políticos sobre la sociedad dominicana, excepto el caso, por lo que usted ha dicho, por su veteranía, por su condición de intelectual y por su condición de hombre de Estado, 12 años en la presidencia de la República. Pero el resto no conocemos lo que piensan en la agropecuaria, en la educación, en la salud, en los problemas básicos y elementales de los barrios. Sin embargo, ellos están buscando votos. Ellos están, lo que pasa es que en el mercadeo político hay fases, hay etapas. La etapa de las propuestas es la última de la campaña. Lo primero es incrementar conocimiento. Lo primero que ellos tienen que lograr es que la gente le conozca. Lo segundo es incrementar agrado, que le conozcan y le agraden. Cuando logren conocimiento y agrado, entonces que tienen que venir en su visión. Si comienzan exponiendo la visión sin que le conozcan y sin crear el agrado, entonces el gallo muere en la funda. Pero nuestros estudios, los suyos y los míos, y nuestra edad, la suya y la mía, nos permite saber que en otros tiempos el político que aspiraba a la presidencia era un político ya conocido por la sociedad. Eran otros los tiempos. Porque participaba activamente en las discusiones sobre los problemas de la nación. Eran liderazgos racionales, intelectuales, temáticos, académicos. Ahora son liderazgos ahora ignorantes. No, es de la simulación empática. Pero ignorantes también. No lo son. Sí, porque, cómo no. Cuando uno lo estudia a estos de ahora, en carrera de formación pública-privada, tienen más que la que tenían los de los tiempos de los caudillos ilustrados. Tienen más currículo. Pero eso no da conocimiento. Bueno, lo que pasa es que tienen currículo para esta nueva sociedad y esta nueva economía. Pero no tienen conocimiento. El bueno, tema es conocimiento. A ellos les falta sabiduría humana, a ellos les falta don de gente, a ellos les falta capacidad para compartir la visión de ellos, porque tienen una visión con la visión social. La sociedad tiene una visión. El buen marketing tiene que partir de identificar la visión social, cómo cada ciudadano ve su mañana, ve su futuro, y cómo el líder ve el futuro. Entonces uno tiene que hacer una sinergia de visión. Es un marketing del mejor que hay que hacer con estos productos jóvenes. Una mercancía. Pero del mejor. Es algo muy sociológico, muy psicológico. Y lo que a mí me preocupa es que ellos están haciendo círculos íntimos de personas que no tienen ese nivel intelectual para ayudarlo. Porque yo le puedo decir a ustedes, a los televidentes, cuando uno de estos precandidatos me llama, que quiere hablar conmigo, y yo entro a ese despacho a hablar, lo que se genera en los entornos de ellos es mucho miedo. Es mucho miedo. ¿Pero cuál es el miedo? Bueno, porque yo puedo dar una receta que tumba negocios y afecta intereses. Yo puedo hacer que cambie de estrategia y de forma de hacer política y que se mueva en un contexto que afecta. Entonces, la política lamentablemente es eso. Balaguer, Bosch y Peña Gómez tenían en común los tres, que ellos hablaban mucho con la intelectualidad y sin prisa. Yo recuerdo cuando yo iba a hablar con Balaguer, a mí nunca Perebello ni nadie me decía termine. Yo terminaba la conversación. Y una vez don Ángel Miolán me dice, Belarminio, tú eres de Balaguer, pero yo quiero que tú hables con Peña Gómez, yo te voy a llevar a la casa de Peña Gómez. Y yo quedé impresionado. Cuando yo llego con don Ángel Miolán y Peña Gómez comienza a hablar conmigo, y yo tuve que decirle, don Ángel, ya vamos a terminar para que reciba a otras personas que tienen ahí. Los de este tiempo, ellos no quieren escuchar a los académicos, ellos no quieren abrirle la mente a los académicos, porque ellos son mordiados por una generación, por una etapa de poca escucha.
y lo que quieren es estar en una onda de un like social y de un aplauso, pero es que esa es una debilidad que ni usted ni yo podemos resolverla, porque es que la era de la información y del conocimiento, de la internet y las redes, es que lo ha construido. Nosotros tuvimos el privilegio de crecer y nacer en una época de prohombres, en la comunicación, en las academias, en la política, pero es que eso fue un privilegio, esta sociedad ya no es eso. Pero muchas de las cosas que usted ha señalado no son exclusivas de esta época. Ese político como el gran simulador no es nuevo. No, es que eso viene desde que se comenzó a buscar votos. Porque el marketing y a buscar aplausos. es anterior. El marketing que conocemos hoy es anterior a las tecnologías digitales. Porque acuérdese, Packard, Vance Packard, ya había descubierto la primera publicidad. ¿Cuál era? Describir los elementos positivos del producto, objetivamente. Sí, pero es que pero después se dieron cuenta, después de la Primera Guerra Mundial, que a la mujer, más que un zapato que le durara muchos años, lo que le interesaba era que sus pies se vieran bonitos. Exacto. Entonces la publicidad ya no publicitaba el producto en función de sus cualidades, sino de cómo usted se iba a ver. Porque la publicidad tiene que ir acorde con el gusto y el deseo social. Correcto, pero cambió la publicidad y cambió el calzado. Sí. Pero el político te está diciendo, yo voy a cambiar esa cámara a sabiendas de que, no la va a cambiar. Es la demagogia. Y eso es lo que tenemos que comenzar a corregir en la persuasión. Porque estamos construyendo una opinión pública falsa. Porque la gente sabe, cuando un político le dice que va a resolver todos los problemas, ya la gente sabe que es mentira, que no puede, no es Dios. Sí. Entonces, por eso el marketing de los procesos que viene tiene que apelar menos a la demagogia. Es un liderazgo que tiene que comunicar con más objetividad, más objetivo y más real lo que es la sociedad. Sí, es que hay que llevarlo ahí, porque es que cuando la gente no quiere escuchar a los políticos, le cierra la ventana de la persuasión. Si queremos que la gente le escuche, hay que cambiar la narrativa. Hay que hablar de los problemas como son y de lo que puede venir si no tomamos X decisiones ahora. Los políticos tienen que hacer un cambio muy profundo. Yo pienso que los jóvenes pueden hacerlo. Ellos pueden hacer un cambio, tienen que hacer un cambio profundo para ir hacia ese esquema. Ellos pueden hacerlo, porque por ejemplo en esta campaña del 28, si Abinader fuera candidato, para ganarle a Abinader solo hay que buscar su promesa del 20. Y entonces ahí cuando se busca la barra, dicen, en un 95% no pudo cumplir y ponerlo en sus propias palabras. Ahora el PRM tiene un reto grande porque ganaron con unas promesas y la gente va a decir, bueno, pero ya tienen 8 años. Que fue el reto que nosotros manejamos con Danilo en el 12. En el 12 Danilo ganó porque el PRD se dividió. Ahora, y nosotros hicimos un marketing del mejor, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Ahí, en ese hilo conductor, metimos lo que fue las promesas incumplidas. Eso es lo que le espera al PRM en el 28, que no es cosa chiquita. Pero ya la gente cada día se va a dejar engañar menos porque al hablador la gente no quiere escucharlo. No, y además ya no es un recordatorio a través de recortes de periódicos, sino como usted señaló, en la propia voz. En la propia voz del que era. Eso es lo que usted dijo. Y ahora es presidente, tiene 8 años y fíjese, ya lo estamos viendo. Bueno, ya lo estamos viendo. Entonces, será el tiempo de los mudos. Vamos a ir a un segmento comercial para regresar a esta entrevista con el profesor Belarminio Ramírez Morillo. Profesor, vamos un poco a tocar más tierra en la política dominicana de estos momentos. Las expectativas mayores yo creo que están en el PRM
porque ya en el PLD se sabe que el candidato será el doctor Fernández. En el PLD, cual que sea el candidato. En la Fuerza del Pueblo, Leonel. Leonel, en la Fuerza del Pueblo. Yo dije PRM, sí. Perdón, Fuerza del Pueblo, Leonel. En el PLD, cual que sea el candidato, lo que tendrá que jalar un vagón que tiene una carga muy pesada, un partido que ha sido sometido a un juicio como ningún otro partido a través de sus altos funcionarios, un juicio que ya lleva 6 años y parece que van a llegar esos juicios a las elecciones. Y entonces el partido de gobierno, que siempre tiene la ventaja de ser partido de gobierno, y todo lo que eso implica, no importa cuál sea el discurso presidencial. Ahí, ¿cuál sería la posibilidad, como usted ve las cosas en estos momentos? Le he escuchado hablar y parecería que no sé si son sus herramientas intelectuales o su corazón que le hace pensar que las cosas andan a favor del ministro de Turismo, aunque yo sé que Hipólito Mejía piensa diferente. La política se parece mucho al deporte. En el deporte usted puede ganar muchas veces dependiendo a quienes enfrente. Por eso en política ayuda mucho lo que es la estrategia de debilitar al adversario. Correcto. El triunfo de Abinader en el 24 fue en base a una estrategia para debilitar al PLD desde el 20. Porque si en el 24 el candidato del PLD hubiese sido Gonzalo Castillo, el PLD no caía por debajo de 20% de los votos y eso mandaba una segunda vuelta. Entonces, al inhabilitarlo, Abinader garantizó su reelección. Ahora ya para el 28, sin Abinader en la boleta, la regla de juego cambia. Ahora Gonzalo va a ser el candidato del PLD y el hecho de que Gonzalo se ponga en escena, ya con hablar, él genera lo que es un punto de inflexión y detiene la caída del PLD, lo para. Luego ahorita comienza a recuperar y esa estrategia va directamente a cerrarle la puerta para que no llegue ni crezca Leonel Fernández. Y ahí el PRM se va colocando fácil de nuevo porque el PRM está bien asesorado para retener el poder, igual como lo logró el PLD en el 12, porque se pelearon Hipólito y Abinader y Danilo avanzó. Entonces, eso es lo que yo veo venir, pero falta mucho. No podemos olvidar nunca lo que pasó en el 2002, cuando en unas elecciones de medio término, el PRD ganó avasallantemente, se reformó la Constitución para habilitar a Hipólito para que ganara en el 2004, y lo que pasó en el 2004 fue una derrota avasallante al que está arriba. La economía está muy peligrosa, no hay un camino cierto hacia cómo vamos a estar el año próximo, lo que puede pasar. Entonces no podemos ignorar lo que está sucediendo aquí en el mundo en materia de geopolítica y de economía. Y para el 28 falta mucho. Yo lo que veo en el 28 con mucha claridad es que va a venir un gobierno de coalición. Esos gobiernos de coalición que se dieron en varios países de América Latina hace 10 y 20 años, aquí todavía no se ha dado el primero. Y el primero puede venir en el 2028, un gobierno de coalición. Porque ningún partido por sí solo. ¿Entre cuáles partidos? La coalición toma pedazos de todos los partidos, porque lo que hace que se apoya es en marcas. ¿Usted cree que estos diálogos y estas reuniones en el CES, etcétera, podrían ser prolegómenos que nos lleven, van en esa dirección, que faciliten el camino? Y es una exigencia del poder económico de la nación, porque los más ricos ya se dieron cuenta que aquí no hay partidos. Aquí lo que hay es gente con prestigio. Entonces, el futuro de la democracia depende de que la gente con prestigio nos vayamos poniendo de acuerdo y cuidemos lo que viene. Entonces, el 28 puede ser el primer gobierno de coalición en República Dominicana, donde hayan gente que estuvieron ligadas a todos los partidos, pero que tienen las competencias y el compromiso, porque aquí
lo que ha afectado más la imagen de la política es la corrupción, es el ascenso social y económico de la mayoría de los políticos, pero no han sido todos. Aquí en la política hay gente honorable. Y habrá que ir a buscarlo y armar una coalición. Y el empresariado está empujando en esa dirección. Y por eso esos diálogos. Y ahora en los últimos años que le quedan a Abinader, él va a ir nombrando mucha gente en cargos grandes que no son del PRM. Bueno, eso lo ha hecho desde el principio. Pero ahora lo hará más, porque ahora él tiene que cuidar su gobierno, estar como la Guinea tuerta, blindar el gasto, el PLD, reducir y tratar, va a personalizar el gobierno. El PLD fue gobierno 20 años. En 20 años no logró tener un gobernador del Banco Central propio. Era de Balaguer. Sí, pero y lo mismo le ha pasado a Luis Abinader. Sí, pero es que lo que pasa es que yo trabajé en el Banco Central y tuve en mis manos el expediente de Héctor Valdés Alviso, porque yo trabajaba en registro y control. Sí. Cada vez que él se iba de vacaciones o cualquier cosa, yo buscaba el expediente y la ponía y lo revisé desde el principio al fin. Él entró como mensajero. Sí, cómo no. Es un privilegio inmenso para República Dominicana. Por eso, si está vivo y en salud en el 28, todos los que crean que pueden ganar van a decir en la campaña que si ganan lo reconfirman. Pero también eso expresa una debilidad de los partidos que han sido incapaces de formar una persona con los niveles de competencia que se exigen para ir a la gobernación del Banco Central, que si llevan y que además, sea de confianza intelectual e integral, tanto de los organismos internacionales que tienen que ver con la economía dominicana como del alto empresariado dominicano. Pero eso lo hubo, pero no en estos gobiernos. Por ejemplo, yo trabajé en el Banco Central con Guillermo Carán. Guillermo Carán fue político, político desde muchacho. No, siempre, y hizo una de las mejores gobernaciones del Banco Central. Es un político como otros, ya de esos políticos que son verdaderos cuadros del Estado, que no son escuchados por estos gobiernos. Hipólito lo intentó llevando a Pras. Bueno, un muchacho. Pero que también se formó en el Banco Central, pero no le funcionó. Pero dicen que nunca se dio cuenta que él era gobernador. No le funcionó. Entonces, eso que usted dice es preocupante y ese es un indicador de que no hemos sabido sincronizar la política y la técnica y el conocimiento. Sí, exacto. Porque los gobiernos llegan y comienzan a dar cargos por aporte electoral sin evaluar la trayectoria de ese dirigente, la formación y la competencia, porque en el cuerpo diplomático y consular hemos caído en lo mismo. Por ejemplo, en la maestría en ciencia política en la UNFO, nosotros hemos formado cientos de maestrantes en diplomacia que son del PRM, y yo me pongo a revisar todos los cónsules y los embajadores, y este gobierno no ha nombrado a ninguno de mis alumnos. Henry Kissinger decía que los hombres de la campaña no son los hombres del gobierno. Bueno, pero ojalá fuera así, porque si los hombres de la campaña no fueran los hombres del gobierno, la democracia dominicana fuera más eficiente. Porque al poner políticos en ministerios importantes, lo que hacen es que destruyen los ministerios. Pero los partidos deberían mirar con atención eso, de que ninguno ha podido dar, porque Valdés era social cristiano, ninguno ha podido dar. Carán era social cristiano. Y Valdés también. No ha podido dar un gobernador del Banco Central. Y uno dice, es insólito que el PLD tuviera 20 años en el poder y no pudo tener un gobernador que saliera de las filas del PLD. Si meten un político, lo destruyen. Yo renuncié del Banco Central. ¿Por qué yo renuncié del Banco Central? Yo era el funcionario más joven del Banco Central y renuncié. Bueno, porque llegó Luis Toral. Y Luis Toral era secretario de organización del Partido Reformista. Y cuando comenzaron todos, yo era asesor de recursos humanos. Cuando yo me montaba en el ascensor del banco, todo el mundo a mí me quería desde un principio.
Y llegó un momento que no me saludaban porque pensaban que todo eso que él estaba haciendo yo estaba detrás. Entonces yo renuncié. El primero que hace una cosa así, de una institución como esa, yo lo hice y me fui porque me di cuenta de lo que estaba pasando. Y esa institución hay que preservarla y cuidarla. Y la garantía de Valdés Arbizu está ahí. No meter la política en el banco. Sí, y creo que ha tenido también la suerte. Sí, no pero que usted ha planteado algo, entonces los partidos necesitan más gente calificada, porque Seguro. el problema es que la tienen, usted lo ha dicho que la tienen, necesitan darle porque oportunidad. los líderes no les gustan tener intelectuales cerca usted de ha dicho ellos. que usted ha formado. Exacto. Y no le han dado oportunidad. Sí, pero los líderes no quieren tener gente muy preparada cerca de No. ellos. Ellos buscan en otras clases. Ahí tenemos un caso. Hugo Tolentino Dipp, canciller de la República en el gobierno de Hipólito Mejía, renunció. Tuvo que renunciarle por una decisión de Estado muy importante, muy trascendente. Mi profesor Virgilio Bello Rosa renunció. Con su canciller. Fernando Álvarez Bogar tuvo que renunciar. Toda esa gente, porque no son muchachos. Entonces a otros no nos han nombrado porque saben que si nos nombran podemos correr la misma suerte por nuestras personalidades después renunciar. Ya. Entonces por eso la República Dominicana Roberto Saladín la República Dominicana hoy tiene el nivel más bajo de integración de académicos en los gobiernos. Todos los países de Centroamérica tienen más académicos, más decanos, más intelectuales en los gobiernos que este país. Y eso hay que corregir. Que generalmente se piensa en esa gente cuando hay un cambio de gobierno, cuando está la formación a la puerta, la formación de un nuevo gabinete, se piensa en lo que los griegos llamaban los mejores. No voy a decir la palabra que corresponde para que no se crea que estamos propugnando por un elitismo, pero la aristocracia eran los mejores. Es así. Y se entendía que era la gente que estaba en condiciones de dirigir el Estado. Y uno quiere que los partidos políticos dominicanos aprendan esa lección. Sus mejores cuadros deben estar al frente de la dirección del Estado dominicano. Daniel Goleman dice, si usted quiere conocer un líder, estudie su círculo íntimo. Así es. Quienes están y si quiere conocer, dice el Higüeyanito, bienvenido Álvarez, su capacidad de mando, vea su capacidad para tomar decisiones. Así mismo. Sí, y eso nos va a decir mucho. Profesor, hablar con usted siempre es tener una cátedra y un conocimiento como una herramienta para entender lo que está ocurriendo, particularmente en el mundo de la política. Ojalá que los lectores dominicanos puedan tener acceso a esos 6 nuevos libros que usted ha puesto en circulación en los últimos años, y me sorprende el que usted ya no tenga interés en los libros que se exhiben impresos en las librerías, los impresos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo y gracias también por todo el contenido que nos ha dejado para la comprensión de la política dominicana. Para mí ha sido un honor, don Bienvenido. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.